Las paredes de mi habitación todavía están cubiertas de pósteres descoloridos de cuando tenía 12 años. Estrellas que brillan en la oscuridad, medio desprendidas del techo. Un calendario torcido de los Jonas Brothers de 2012, todavía colgado de una chincheta. No es una habitación, es una cápsula del tiempo que nadie se molestó en renovar porque nadie esperaba que me quedara ni que importara. Cada mes, le envío a mi mamá $400 por Venmo para el alquiler. Sin contrato de arrendamiento, sin privacidad, solo un acuerdo tácito de que mi contribución mantiene el refrigerador lleno y la luz encendida. Es la misma casa donde crecí, pero me tratan como a una invitada que se quedó más tiempo del debido. Colt, por otro lado, vive gratis en la habitación más grande del piso de arriba, con cortinas opacas, una PS5 y una mini nevera llena de bebidas energéticas y alitas sobrantes. Una vez la llamó su suite del ático en broma. Nadie se rió, pero tampoco nadie le negó. Papá dice que Colt se está descubriendo a sí mismo, como si fuera un poeta incomprendido, en lugar de un niño que abandonó 2 carreras y aún cree que el mundo le debe un aterrizaje suave. Mamá lo defiende con un suspiro y esa frase que ha perfeccionado con los años, tiene un espíritu sensible. No todos prosperan de la misma manera. Mientras tanto, hago horas extras en un trabajo de soporte técnico, donde la gente me grita porque su impresora no se conecta al Wi-Fi. Soluciono sus problemas. Mantengo las luces encendidas. Doblo la ropa en silencio, mientras Colt juega al beer pong en el patio con sus amigos. Sus risas resonan por las paredes como si yo no existiera. A veces, me pregunto cómo sería entrar en esta casa y no sentir inmediatamente el peso de ser menos. No porque alguien lo diga en voz alta, sino porque es algo inherente a todo, la forma en que papá presume del nuevo potencial de Colt, la forma en que mamá le sonríe cuando llega tarde con su sudadera todavía oliendo a tequila. Solía decirme a mí mismo que si me esforzaba lo suficiente, mantenía la cabeza baja y colaboraba cuando me lo pedían, me verían. Pero solo ven a alguien útil, no a alguien que encaja. El jueves pasado lo volvieron a demostrar. Colt se graduó el fin de semana pasado con un promedio de 2.4 y una sonrisa como si acabara de curarse del cáncer. Le tomó 6 años, 3 cambios importantes y más asignaturas reprobadas de las que podría contar. Pero cuando finalmente lo llamaron, mamá aplaudió con todas sus fuerzas y papá se secó una lágrima como si acabaran de nombrar a su hijo caballero. No fui a la ceremonia, tenía que trabajar. Me dijeron que llegara a casa a las 5 para una sorpresa. Pensé que quizá íbamos a hacer una cena o un pastel, pero no, esto era mucho más grande. En la entrada se encontraba un Tesla Model 3 Performance blanco reluciente, aún envuelto en cinta. Sus llantas negras brillaban como salidas de un anuncio de lujo. Colt gritó al verlo. Gritó de verdad. Dio un salto. Casi derribó a papá y empezó a grabar un vídeo para su historia de Instagram antes siquiera de tocar la manija de la puerta. Mamá tomó fotos. Papá le entregó la llave en una cajita negra, como si fuera una propuesta de matrimonio. Me quedé de pie detrás de ellos en el porche, con los brazos cruzados. Nadie me miró hasta que papá se giró y dijo, «No tengas celos. Tu hermano se merece esto después de tanto esfuerzo». Lo miré fijamente. Me gradué con honores en 4 años, con 2 trabajos. Mamá no se inmutó, la universidad fue más fácil para ti. A Colt le costó mucho, ¿verdad? Le costaba levantarse antes del mediodía, recordar con qué chica salía ese mes, mantener la compostura al mentirles a nuestros padres sobre sus notas, sus hábitos y sus planes para el fin de semana. Cuando me gradué, recibí una tarjeta de regalo de Applebee's de $50. No cené, no di un discurso, ni puse una foto mía con toga y birrete en la nevera. Le dieron a Colt un auto de $60,000. A mí me dieron silencio. Para cuando el motor ronroneó y salió de la entrada con esa mirada de suficiencia, ya sabía que no era una celebración. Era una advertencia. En una semana, el Tesla se convirtió en la personalidad de Colt. Cada conversación, cada publicación, cada excusa para salir de casa. Todo giraba en torno a ese coche. Lo llamó Relámpago Blanco y actuó como si poseerlo lo convirtiera en un miembro de la realeza. Casi todas las noches llegaba a casa a las 2 de la madrugada, arrastrando las letras con las ventanillas bajadas, despertando a todo el vecindario. Una vez lo oí acelerar 3 veces en la entrada solo para oír chirriar las llantas. Contra el hormigón,
Habría sido patético si no fuera tan peligroso. Lo vi conducir borracho más veces de las que podía contar. Una vez le ofrecí llamarle un Uber y él se rió, apoyándose en el auto como una especie de modelo de Instagram. Tiene piloto automático, dijo, como si eso le impidiera matar a alguien. Sus amigos se amontonaron, con los ojos enrojecidos y tropezando, y allá se fueron. Supermercado, donas, luces rojas pasaron. Un vídeo de Colt fingiendo dormir mientras el auto se conduce solo llegó a TikTok. Lo reporté. No pasó nada. Una noche senté a mamá y papá y les dije que tenía miedo. Tenía miedo de que Colt lastimara a alguien. Tenía miedo de que permitieran que eso sucediera. Solo estás celoso, dijo mamá. Él está viviendo su vida. Tiene 21 años, añadió papá. Deja que el chico se divierta. No te hagas el perfecto a su edad. No lo era. Pero tampoco conduje una máquina de $60,000 por calles residenciales como si estuviera filmando Rápido y Furioso 12. No jugué con la vida de otras personas mientras mis padres aplaudían desde la barrera. Una noche, llegué tarde a casa del trabajo y encontré a Colt en el pasillo afuera de mi habitación, agachado junto al armario del pasillo. Saltó cuando me vio. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Levantó un cargador. Estoy buscando esto, dijo casualmente. Pensé que tal vez estaba en tu bolsa de softball. El bate sobresalía hasta la mitad. Él sonrió con demasiada facilidad y se alejó, y algo en mi estómago se retorció de una manera que no pude explicar. Ocurrió un jueves por la noche. Estaba en la cama, medio dormido, cuando oí que la puerta principal se abría de golpe y pasos frenéticos golpeaban el suelo de madera. Se oían voces susurrando ásperamente en el pasillo, la de papá, baja y entrecortada, la de mamá, temblorosa y sin aliento. Entonces la puerta principal se cerró de golpe detrás de ellos nuevamente. Me puse una sudadera con capucha y bajé sigilosamente las escaleras. Desde la ventana de la cocina, vi el coche de papá pasando a toda velocidad por la calle. El silencio que siguió fue denso y quebradizo. A las 4:30 volvieron a aparecer los faros. Miré desde la ventana de la sala de estar mientras papá ayudaba a Colt a salir del auto. Ayudó, como en prácticamente llevado. A Colt le faltaba un zapato. Tenía sangre seca esparcida por la frente. Siguió murmurando algo sobre cómo el árbol surgió de la nada. Lo trajeron adentro como si fuera un soldado herido, no un borracho imprudente que podría haber matado a alguien. Mamá lo mimó con una bolsa de hielo y Advil, mientras papá gritaba órdenes de mantener las malditas luces apagadas. Me quedé escondido en las sombras junto a las escaleras, escuchando. Por la mañana, el Tesla estaba en el garaje. No estaba seguro de cómo lograron remolcarlo tan rápido, deben haber tenido a un remolcador privado en su número de marcado rápido. Cuando intenté echar un vistazo, el garaje ya estaba cerrado con llave. Más tarde esa tarde, mientras Colt dormía después del accidente, pasé por el lavadero y escuché a papá susurrándole a mamá. «Harán preguntas», dijo. «Bueno, digamos que ocurrió al dar marcha atrás», respondió papá. «Rama o poste de árbol. Solo para decoración. Deberíamos decir que eras tú el que conducía. El número 2 es demasiado arriesgado. Decimos que estaba estacionado». Se me cayó el estómago. No se menciona llamar a la policía. No se menciona la rendición de cuentas. Solo estrategias. Esa noche, durante la cena, Colt bajó las escaleras como si nada hubiera pasado. Un hematoma se formó en su mejilla. Abrió un refresco, encendió el televisor y sonrió. Nadie dijo una palabra. Y afuera, detrás de la puerta cerrada del garaje, el Tesla permanecía en silencio. Su parte delantera aplastada, lo único honesto que hay en esta casa. 2 días después del accidente, mamá me envió un mensaje de texto durante mi hora de almuerzo. Reunión familiar a las 6. Llega a casa puntualmente. Sin emojis, sin contexto, solo ese tono cortante que usaba cuando venía algo incómodo y quería aparentar que era algo civilizado. Cuando entré a la sala, ya estaban esperando. Papá se sentó derecho en el sofá, con los dedos entrelazados, actuando con seriedad como si estuviera en una entrevista de trabajo. Mamá rondaba junto a la chimenea, fingiendo enderezar un marco de fotos. Colt se recostó en el sillón reclinable, revisando su teléfono como si todo esto fuera una molestia menor. «Hemos revisado los daños», empezó papá. «El seguro no lo cubrirá debido a las
Circunstancias. ¿Quieres decir porque estaba borracho? Dije. La cabeza de mamá se levantó de golpe. No te pongas dramática. Solo había tomado unas copas. No respondí. Ella lo dijo así, hecho. Todo estaba bien, como sangre en la frente y un coche destrozado, problemas comunes de un jueves por la noche. Papá se aclaró la garganta. Las reparaciones costarán unos $18,000. ¿Podemos cubrir 3? Colt tiene $500. Por supuesto que sí. Colt nunca había tenido más de $100 en su vida. Entonces papá se volvió hacia mí. Esperábamos que pudieras aportar el resto. Parpadeé. Aportar, repetí. Tienes ahorros, añadió mamá rápidamente. Sabemos que has estado ahorrando. Mi fondo de escape, dije. Para el primer y el último mes de alquiler. Para irme de esta casa. No dijeron nada. Los miré a todos, incluso a Colt, quien no se molestó en mirarme. No, dije, tranquilo y claro, como si fuera lo más racional del mundo. Papá abrió la boca, pero me puse de pie antes de que pudiera empezar con cualquier discurso cargado de culpa que estuviera a punto de pronunciar. No voy a pagar por tu encubrimiento, dije. Lo destrozó. Él puede con ello. Me giré hacia el pasillo y no necesité mirar atrás para saber que ya estaban reescribiendo la historia en sus cabezas. A la mañana siguiente me enteré de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Todo empezó con una explosión, literalmente. Me desperté sobresaltado a las 7 de la mañana con el golpe de metal. Algo agudo y violento resonó en el garaje. Al principio pensé que quizá los de recogida de basura se habían vuelto agresivos, pero luego escuché gritos. La voz de papá, entrecortada y baja, seguida por el tono sin aliento y en pánico de mamá. Me puse ropa deportiva y bajé corriendo las escaleras. La puerta del garaje estaba abierta y los 3 estaban parados alrededor del Tesla como si fuera un cuerpo en el suelo, excepto que ahora se veía peor que antes. Todas las ventanas estaban destrozadas. Profundas abolladuras cubrían ambas puertas. Un retrovisor colgaba inútilmente de sus cables. Y el parabrisas estaba hecho añicos, convertido en una reluciente telaraña. Parecía como si alguien, en un ataque de ira, le hubiera dado un mazo. Entonces lo vi, mi viejo bate de softball yacía medio enterrado entre los arbustos al lado del garaje. El mismo murciélago que solía estar en el fondo de mi armario, intacto durante años. Colt se giró hacia mí, con el rostro rojo por la furia practicada. Como si no supieras lo que pasó. Parpadeé. Disculpe. Lo hiciste tú, gritó. Has estado amargado desde que conseguí el Tesla. Esto es patético. Papá cogió el bate como si fuera una pistola humeante. Esto estaba entre los arbustos. Tuyos, ¿verdad? Mamá cruzó los brazos sobre el pecho. Ya presentamos la reclamación al seguro. Les dijimos que fue vandalismo por parte de alguien enojado. Todos me miraron. ¿Hablas en serio? Dije. ¿Crees que yo hice esto? Colt se burló. Tú eres el único que odiaba el coche. Me quedé mirando a las 3 personas con las que compartía techo. No me acusaban porque lo creyeran. Me acusaban porque les convenía, porque Colt era su inversión y yo era desechable. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no se trataba solo de un coche. El señor Trenton se presentó el lunes por la mañana, exactamente a las 9. Pantalones caqui, cazadora, portapapeles. Parecía el tipo de hombre que no tiene tiempo para tonterías y que ya había oído todas las mentiras del libro 2 veces. Papá intentó interceptarlo en la puerta, con un firme apretón de manos y su cara de dueño de casa preocupado. Estamos muy conmocionados, dijo en voz baja y firme. Nuestra hija ha estado muy estresada. Siempre ha estado muy sensible. Mac ni siquiera levantó la mirada. ¿Dónde está el vehículo? Lo llevaron al garaje. Colt lo siguió, caminando lento y solemne como si se dirigiera a un funeral. El moretón en su mejilla se había desvanecido hasta convertirse en una suave mancha morada, pero todavía lo tocaba de vez en cuando como si le doliera. Modo de rendimiento, a toda velocidad. Mac inspeccionó el Tesla en silencio, mientras la cámara hacía clic desde todos los ángulos. Pasó un buen rato mirando el frontal, agachándose junto al parachoques, luego abrió la puerta para mirar dentro. Pasó un dedo por el polvo del airbag que todavía cubría el tablero. «¿Dijiste que esto ocurrió el sábado por la mañana?», preguntó. Mamá asintió.
Lo encontramos así alrededor de las 7. Me aclaré la garganta. Me gustaría dar mi versión, dije. Mac se volvió hacia mí con las cejas ligeramente arqueadas. Adelante. El coche ya estaba destrozado antes del vandalismo. Colt lo estrelló contra un árbol el jueves por la noche. Mi padre lo recogió. Lo escondieron en el garaje antes de que nadie lo viera. Papá se burló. Ella se lo está inventando. Revisa los airbags, dije. Ya estaban desplegados antes. Las ventanas estaban destrozadas. Ese polvo llevaba días ahí. Mac hizo una pausa. Su mirada volvió al coche, luego a mí, luego al bate en la bolsa de pruebas sobre el banco de trabajo. Interesante, murmuró. Colt puso los ojos en blanco. Solo está enojada. Me quedé con el Tesla, dije con voz serena. No lo toqué, pero te advertí que alguien lo haría. Mac asintió lentamente, tomando nota. Y por primera vez, vi algo que no había visto en días. Alguien en la sala que no le creía a Colt automáticamente. Mac me envió un mensaje de texto 2 días después desde un número desconocido. Soy Mac Trenton. ¿Podemos vernos? Surgió algo. 4. Café Greenfield. Llegué 10 minutos antes. Él ya estaba allí, sentado en la esquina del fondo con una tableta y una carpeta llena de impresiones. No perdió el tiempo con charlas triviales. He recorrido el barrio, dijo, dándome la tableta. Resulta que los nuevos vecinos 2 casas más allá instalaron una cámara gran angular el mes pasado. Cubre más que solo la entrada de su casa. Él presionó play. Allí, en el suave resplandor de las 2:13 de la madrugada del sábado por la mañana, estaba Colt, claro como el día, caminando por nuestro camino de entrada con mi bate de softball en la mano, abriendo el maletero de mi auto, hurgando en mi bolsa de equipo y luego dirigiéndose directamente al garaje. Los siguientes 10 minutos transcurrieron como una escena de una película de venganza barata. Colt, bate en mano, tomándose su tiempo, ventana por ventana, abolladura por abolladura, desenredando el Tesla con movimientos metódicos y precisión petulante. Cuando terminó el vídeo, Mac no dijo nada. No hacía falta. Dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. ¿No es solo un descuido?, dije. Lo planeó. Te tendió una trampa. Mac estuvo de acuerdo, pero mal. Un momento después, una mujer con uniforme de la Marina entró en el café y se dirigió a nuestra mesa. Era la oficial Ria. Se presentó con voz tranquila y firme y se sentó frente a mí. Hemos revisado las imágenes, dijo. La fiscalía se encargará del asunto del fraude de seguros, pero hay otra cosa sobre la que necesitamos su opinión. Ella se inclinó hacia adelante. Puede presentar cargos por intento de denuncia falsa, manipulación de pruebas o daños a la propiedad. Esa decisión es suya. La miré, luego a Mac, luego volví a mirar la imagen pausada en la pantalla, mi hermano, con mi sudadera con capucha, sosteniendo mi bate y destrozando el auto por el que me habían culpado. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que tenía el poder de decir que no. No como una súplica, sino como una decisión. Asentí una vez. Sí, quiero presentar cargos. Lo escribió, sin vacilaciones ni disculpas. Solo la verdad. Y cuando salí, el viento se sentía diferente. Al llegar a casa, el aire dentro se sentía más denso que nunca. Mamá caminaba de un lado a otro, con el teléfono pegado al pecho como un escudo. Papá estaba sentado a la mesa de la cocina, con la cara roja y en silencio. Tienes que volver a llamar a la agente, dijo mamá, temblando. Dile que fue un malentendido. Que no presentarás cargos. Dijo que Colt podría enfrentar penas de cárcel. Papá añadió, somos una familia. Así no es como manejamos las cosas. No, dije con calma. Así es como lo llevo. Mamá se derrumbó. Sus lágrimas eran fuertes y deliberadas. Lo hemos hecho todo por ti y así es como nos lo pagas. No respondí. Subí las escaleras y empecé a preparar una bolsa de lona, mi portátil, el DNI, las tarjetas bancarias, el certificado de nacimiento, lo justo para empezar de cero. Había estado ahorrando durante meses, por si alguna vez tenía el valor suficiente para salir. Supongo que no fue valentía. Simplemente haberlo logrado. Cuando bajé, papá se paró frente a la puerta. Si te vas ahora, no vuelvas. Lo miré a los ojos. Esa es la idea.
Él se hizo a un lado. Salí sin mirar atrás. Justo cuando mi teléfono vibró. Era el oficial Rivera. Estamos listos para su declaración completa mañana por la mañana. El juicio avanzó más rápido de lo esperado. Colt se declaró culpable de todo: denuncia falsa, fraude de seguros y daños a la propiedad. Las pruebas eran demasiado claras, demasiado estúpidamente descaradas para rebatirlas. Recibió una condena de 6 meses en una cárcel del condado, 3 años de libertad condicional, una licencia suspendida y una multa lo suficientemente grande como para acabar con su fondo de marihuana durante una década. A mis padres no los acusaron, pero la investigación por fraude les impuso sanciones. Les cancelaron el seguro. Los honorarios legales se acumularon. Tuvieron que vender la casa para cubrir la deuda, la casa donde una vez pagué alquiler, la que en realidad nunca fue mía. Firmé el contrato de alquiler de un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Nada del otro mundo, pero era mío. Compré mis propios platos, instalé mi wifi, colgué un tablero de corcho en la puerta de entrada con una nota adhesiva que decía: nadie más puede escribir esta historia. El trabajo me impulsó. Empecé a tomar clases nocturnas de ciberseguridad, algo que había postergado durante años, esperando el momento y el espacio adecuados. Ahora, tenía ambos. A veces me sorprendo a mí mismo, quieto, escuchando el silencio. Sin portazos. Sin culpa. Solo paz. Entonces, una noche, 6 meses después, abrí la puerta y los encontré esperando. Aparecieron justo antes del atardecer, ambos parados afuera de la puerta de mi apartamento como si hubieran ensayado la escena cientos de veces. Papá llevaba un polo arrugado y esa mirada cansada y experimentada de un hombre que intenta parecer razonable. Mamá sostenía una carpeta llena de facturas y habló primero. «Estamos perdiendo todo», dijo. «Colt está intentando cambiar las cosas. Solo necesitamos